Bien, mis hermanos, les voy a rogar que abramos nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 21. Jueces, capítulo 16, verso 21. Nuestro tema de esta mañana es atados a un molino. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te rogamos que sea poderosa para levantarnos, para nutrirnos y para fortalecernos espiritualmente. En tus manos de amor nos podemos, para que seas tú el que nos guíe, Señor, en todo lo que vamos a hacer y a recibir en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. La mamá de Sansón era una mujer estéril. El esposo se llamaba Manoa. Pero Jesucristo se le apareció a esta mujer. Dice cómo es Dios, porque a veces no nos sentimos dignos o creemos que no podríamos recibir una revelación de esa naturaleza. Pero a esta mujer se le aparece Cristo y le dice que va a tener un hijo, que ella era estéril y tiene que llamar a su esposo, y se les vuelve a aparecer. Y cuando los dos están ahí, Manoa no hallaba qué hacer, y lo que hizo fue preparar comida, preparar panes. Y entonces lo que le dijo el Señor fue: sacrifica en holocausto el cabrito que nos quieres dar a comer. Y cuando estaba en el fuego el cabrito, el Señor se fue sobre la llama, y él se dio cuenta que era con Dios con quien había estado. Y se preguntaba en su corazón: nadie ve a Dios y vive, ¿por qué yo estoy vivo? Porque él había ofrecido su ofrenda de pan. Él había hecho el sacrificio del cabrito. Eso justificó que no muriera al estar en la presencia de Dios. ¿Saben una cosa? El Señor está aquí esta mañana. No lo podemos ver, pero Él nos está viendo a nosotros. ¿Y sabe qué es lo formidable de Dios? Que Él no ve la apariencia de nosotros, sino ve nuestro interior. A Él le interesa lo que hay aquí en el corazón. Por eso es tan importante este versículo que leímos, porque nos muestra cómo un hombre que fue tan bendecido por Dios dejó de tener bendición, porque él fue un hombre rebelde con Dios desde el principio. Primero rebelde con sus padres y luego rebelde con Dios. Nunca hizo la voluntad de Dios, siempre hizo él hacer lo que él quería hacer. Nunca consideró que todo lo que Dios le mandaba era en su beneficio, era para levantarlo, para fortalecerlo, porque él fue un juez de Israel. Sin embargo, su debilidad fueron las mujeres, y lo peor es que no fueron mujeres judías, sino mujeres filisteas que Dios había prohibido que se mezclaran con los judíos. Sin embargo, él hizo, como ustedes saben, en la historia lo pueden ver, lo que él quería. Pero aquí hay algo bien tremendo, porque él sufrió una degradación triple. Porque la esclavitud al pecado nos ata, nos ciega, pero también nos muele. Cuando nosotros pensamos que él tenía el pelo largo, era porque desde antes de que naciera, Jesucristo le dijo a la esposa de Manoa: él va a ser nazareo. Un nazareo era una persona dedicada a Dios, que no podía consumir ni pasas, ni vino, ni ninguna cosa que contaminara su actitud y su vida. Tenía que ser puro para Dios. Sin embargo, él, a través de las características de su personalidad, se ató. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. 3 molinos a los cuales nos atamos los seres humanos. Pueden haber más, pero hoy vamos a hablar de estos tres molinos a los que nos atamos. Porque el moler el grano en Israel era el trabajo de las mujeres. Si usted me acompañara, si es tan amable, a Mateo 24, versículo 41, aquí nos dice Jesucristo, porque Él está hablando aquí de la gran tribulación. Y dice Jesucristo: 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será
Porque ese trabajo era para las mujeres y en otras latitudes el moler era para los esclavos. Lo que estoy tratando de enfatizar yo es cómo un hombre que era la cúspide en lo que era la autoridad en Israel llegó a ser un hombre que bajó al más bajo de los estratos por una razón: no quiso obedecer a Dios, no quiso oír a Dios y se apartó de Dios. Lo peor que podemos hacer es apartarnos de Dios. Entiéndame, no le estoy hablando de la religión, sino le estoy hablando de su relación con Dios. Porque el pelo largo de él no era la fuerza de él, fíjense. El pelo largo solo era un distintivo que declaraba que él estaba consagrado a Dios. Cuando él le reveló por necio su secreto a Dalila, lo que hizo fue separarse de Dios. Y le cortaron el pelo y perdió la fuerza. Y en cuanto lo agarraron dijo: yo voy a salir esta vez como las otras, pero ya no pudo. Era un hombre con una fuerza física increíble, porque era el Espíritu Santo el que se la daba. Pero en este caso él perdió totalmente toda la fuerza, ya no pudo hacer nada. De tal manera que lo tomaron prisionero y estamos viendo aquí los resultados. Pero ¿saben una cosa? Es figura de nosotros también. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que nos vamos apartando de la presencia del Señor. Y eso nos debilita, nos quita fuerza. Usted puede leer en Efesios, en el capítulo 6, el versículo 10. Dice que nosotros nos debemos acercar a Dios y fortalecernos, dice, en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la fuerza de Dios? La palabra. No te iba a ver que el enemigo no nos permite leer la Biblia. O nos aburre, o no la entendemos, o no tenemos tiempo. Pero note, en su misma vida, iba a ver cómo el enemigo evita que usted se llene del poder que contiene la palabra de Dios. Mire, leemos infinidad de cosas. Y si usted tiene Facebook, me imagino cuánto leerá. Pero lo que le quiero decir es que el tiempo para leer la palabra de Dios es un tiempo sumamente valioso para usted. Porque usted se va a llenar de una fuerza que nadie se le puede dar. Yo le he dicho a usted que cuando hay dolores que son insoportables humanamente hablando, lo único que nos hace soportar el dolor es Dios nuestro Señor. No hay otro recurso, fíjense. El ser humano necesita esa presencia, esa fuerza, ese amor de Dios. Porque sin Dios nos volvemos frágiles, mucho más débiles de lo que nos sentimos muchas veces. Es un gran poder el que trae el Señor. De tal manera que vamos a empezar con el primer molino, y es el molino de los malos hábitos. El diccionario dice o define hábito como costumbre, tendencia a repetir un acto. El escritor Donald Schroeder define hábito como: un hábito es un patrón con el cual hemos nacido, como las reacciones que tienen muchas criaturas inferiores. Miren qué tremendo son los hábitos. El hábito se forma o se adquiere a medida que respondemos físicamente, mentalmente o emocionalmente a algo. Y aquí podemos ver que los hábitos se pueden revelar, por ejemplo, en lo que es el carácter. Nuestro carácter denuncia cómo reaccionamos, porque como es un hábito, es algo que es repetitivo. Se puede notar en el carácter de una persona. Incluso llega un momento que uno ya sabe cómo va a reaccionar esa persona, porque está habituada a hacerlo de esa manera. También se manifiesta en la dieta alimenticia. Nosotros tenemos hábitos de comida que nos dañan. Por ejemplo, el azúcar es un veneno terrible para nuestro cuerpo. Sin embargo, nos fascina el azúcar. Los postres es lo más rico y lo más esperado de las comidas, pero nos hace daño. Pero tenemos el hábito de consumir azúcar. También el apetito. Si tenemos un hábito de tener un apetito tremendo, comemos pero desaforadamente. Y esto viene a causarnos daño y sufrimiento en lo que son nuestras reacciones físicas. También tenemos hábitos en cuanto a las posturas y a los ademanes. Eso se manifiesta también de esa forma.
Muchos malos hábitos tienen encadenadas a las personas, como el alcohol, el tabaquismo, el celular, o los que consumen marihuana o consumen esta otra droga tan famosa, cocaína, ¿verdad? Son hábitos que la persona tiene, y yo quiero que entienda, por favor, porque ¿cuál fue la figura que vimos en Sansón? Primero lo dejaron ciego, si usted nota. Esa es figura de que cuando estamos encadenados a algo malo, no lo vemos así, no lo alcanzamos a ver así. Y entonces vienen y lo atan. Note que no fueron simplemente lazos, porque tenían miedo de que, como había sido tan fuerte, rompía las cadenas, lo volviera a hacer. De tal manera que lo ataron, dice, con cadenas. Y el propósito era que estuviera todo el tiempo moliendo. Ahora, ese es el hábito que nos afecta también cuando nosotros tenemos este tipo de hábitos como el que hemos comentado, porque nos atamos a él, y aunque por más que queremos luchar por soltarnos, estamos como encadenados. Es una cosa tremenda que ata nuestro ser. No lo podemos creer. Ahora, ¿cómo nos podemos librar de la maldición de los malos hábitos? Primero debemos reconocer que los malos hábitos son dañinos. Porque si somos justos y honestos, los malos hábitos siempre los justificamos de una u otra forma. Pero debemos reconocer, sí, yo hago eso y es malo para mi vida, es nocivo para mi cuerpo. Segundo, hay que cambiar un mal hábito por un buen hábito. Y Dios nos da la fuerza, porque uno dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? Incluso uno dice en su fuero interno, es que yo no puedo, yo quiero pero no puedo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No nos hemos aferrado a las promesas de Dios. Filipenses dice claramente, todo lo puedo en Cristo. Si le clamamos a Él, Él nos responde y nos concede lo que le pedimos. Tercero, hay que modificar nuestro comportamiento mediante valores positivos. El hogar nos enseña valores positivos, principios tan necesarios para poder vivir. Y Dios los refuerza poderosamente con su palabra, respaldándonos para que lo actuemos, para que lo vivamos. No simplemente que lo sepamos y lo tengamos en la mente, sino que lo pongamos por obra. Y cuarto, especialmente aquellos malos hábitos físicos necesariamente necesitan una ayuda profesional. Si no podemos nosotros, busquemos una ayuda profesional. Dios tiene recursos para que nosotros vayamos y nos ayuden a salir de lo que son los malos hábitos. El segundo molino que nos ocupa esta mañana es el molino de la irresponsabilidad. La irresponsabilidad se hace evidente en todas las áreas de nuestros deberes, como lo que es el deber religioso, la educación, la familia, el trabajo, tantas cosas en las cuales podemos llegar a ser irresponsables. Cuando nuestros hábitos han sido modificados por nuestra familia, yo tengo la bendición de haber nacido en una época en que nos enseñaban hasta a sentarnos, nos enseñaban a saludar a la gente, y si no éramos educados, si no obedecíamos, recibíamos castigo. Pero yo agradezco por eso, porque me dio una formación y me dio principios. Si no, no sería aceptado yo por las personas. Sería posiblemente un hombre prepotente, grosero, abusivo, sin consideración. Pero bendigo a Dios que en mi casa me enseñaron a chicotes, si usted quiere, pero me hicieron un gran bien. Me hicieron un hombre de provecho, honrado, que trabajara y que hiciera a un lado los malos hábitos, y que hiciera a un lado también la irresponsabilidad y la pereza. En mi casa a mí me tocaba barrer y trapear, me tocaba lavar los trastos, me tocaba poner la mesa, ir a comprar las tortillas, ir a comprar el carbón. Mi mamá cocinaba en una cocina de carbón. Y todas esas cosas me caían mal a mí, las odiaba. Pero cuando comencé a trabajar, alabé a Dios porque me hubieran hecho hacer esas cosas,
porque el trabajo se me hizo fácil, hermanos. Y fue un gozo para mí hacer mi trabajo. Ya no lo hice de mal modo ni de mal carácter, porque mi madre me volvió un hombre responsable y desde que tengo 11 años no he parado de trabajar. Tengo 72 años y les puedo decir que el trabajo es una gran bendición. Amén. Eso nos da fuerza y nos da vida. Cuando nos quitan el trabajo, ahí sí nos apagamos. Necesitamos el trabajo para poder estar en ese estado de ánimo formidable que Dios quiere que tengamos. Por eso es tan importante que abordemos estos temas, porque a veces los hemos dejado de lado. Hermanos, la irresponsabilidad no se hereda. La responsabilidad se adquiere de la indisciplina y de los malos hábitos. Una persona irresponsable difícilmente va a alcanzar metas en su vida por su misma irresponsabilidad. No puede alcanzar una buena educación, no puede tener un trabajo estable y permanente, no puede tener un matrimonio de éxito y tampoco un hogar feliz con todas las comodidades. ¿Por qué? Por su irresponsabilidad. Mire tan importante que son esos valores para nuestra vida, porque a veces, como le reitero, los hemos obviado, pero son tan necesarios para que nosotros nos proyectemos en nuestros hijos, para que ellos sigan las huellas de nosotros. Así como seguimos a Cristo, así nuestros hijos nos van a seguir a nosotros, van a ver cómo somos nosotros. Un padre irresponsable que no paga sus deudas, ¿cómo cree usted que van a ser sus hijos? Igual que él, irresponsables, y no van a pagar, se van a esconder de sus acreedores. Tenemos que aprender esas cosas y quiero enseñárselo en la Biblia, por favor, porque el ejemplo que quiero usar es bíblico. Usted sabe que Elí era el sumo sacerdote cuando le llevaron a dejar a Samuel, porque en el libro de Samuel lo vamos a leer, pero Samuel tenía 3 añitos y lo vistieron de sacerdote, tenía su efod y dormía junto al arca del pacto. Pero él fue criado por Elí, y Elí era un buen hombre, pero irresponsable. Era un hombre que no cuidó de su familia, ni aún del arca. Mírenlo conmigo, si es tan amable, si pudiera ir al primer libro de Samuel, capítulo 2, vamos a leer los versículos del 27 al 36. Aquí viene un hombre y le da una profecía al sumo sacerdote, a Elí, y yo le ruego con todo amor que le ponga atención. Dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te serán por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme,
y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Note por favor, porque esta fue una profecía que se le habló a Elí. Elí pudo haberla obviado, o pudo haber dicho: sí, qué buena profecía, pues me duele, pero es palabra de Dios. Pero vaya conmigo un poquito más adelante al primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5. Es primer libro de Samuel 4, 11 primero. Primer libro de Samuel 4, versículo 11. Dice: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Dijo pues, en el verso 16 dice: dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Finés fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. O sea, si usted nota lo que el profeta le dijo, se cumplió. A veces la palabra de Dios nos está hablando proféticamente, pero nosotros no la creemos, somos escépticos. Yo le aconsejo que lo considere más antes de desecharla, porque cuando Dios habla, tiene un propósito y nos quiere bendecir. Miren la actitud de Samuel, cómo fue emulada por haber tenido un padre, entre comillas, como Elí. Vaya por favor al primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, note, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos, como dice su Biblia, no andan en tus caminos. ¿Ya se fijó? Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Le quiero explicar algo. ¿Por qué no tenía rey Israel? Porque Dios era el rey. Amén. ¿Y quién gobernaba a través del poder que Dios le daba? El juez. El juez tenía los tres poderes en su mano: custodiado, guardado y aconsejado por el Espíritu de Dios, para que todo fuera en justicia. Pero si usted nota, aquí los israelitas ya no querían a Dios como su rey, sino querían un hombre como las naciones tenían un hombre por gobernante. Por eso, cuando Dios vio que Samuel estaba triste, le dijo: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Y mire, la historia de Israel es conmovedora, ver cómo al apartarse de Dios recibieron tanto palo. Ahora, volviendo a la irresponsabilidad, una madre descuidada, una madre que no le enseña a sus hijos a hacer las cosas correctamente, una madre que no se preocupa de preparar a su hija y mantiene la casa desordenada, ¿usted cree que le puede reclamar a la hija que tenga su cuarto desordenado? No puede, porque predicamos con el ejemplo. Si usted fuera así tan bondadoso, a Ezequiel capítulo 16, versículo 44, mire lo que nos dice la Biblia en relación a este tipo de mala conducta. Dice: he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. O sea, ahí estamos viendo nosotros la importancia que tiene que a los niños se les enseñe todo lo que es de responsabilidad. Si usted tiene empleados, qué bueno que tenga empleados, pero enséñele a sus hijos, porque la vida da muchas vueltas. Mi papá tenía una forma grotesca de decirme esa filosofía, y me decía: prepárate porque la vida es palo de gallinero, me decía. A veces tú estás arriba y a veces estás abajo. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Uno no tiene asegurado el porvenir. Vivimos bajo la presencia y el poder de Dios.
A veces podemos estar arriba y a veces las circunstancias de la vida nos llevan a estar abajo. Ahora, ¿qué dice Pablo en relación con eso? ¿Se recuerda qué dice? Estoy preparado para vivir, dice, en escasez. Y estoy preparado para vivir también en abundancia. Qué lindo, ¿verdad? Que las circunstancias no nos cambien o nos hagan sufrir, sino que estemos preparados. A veces la gente dice, ay, pobre los soldados, no los dejan ni comer. Están comiendo y dicen, sacan con el bocado en la boca, salen los pobres soldados a correr para un lado, a correr para el otro, los tiran entre el lodo, los pasan bajo alambres de púas, les disparan sobre la cabeza y un montón de cosas horribles, y uno dice, pobre los soldados. No, porque una guerra es peor que eso, hermanos. Ese es solo un entrenamiento. La batalla es más terrible todavía, y usted y yo vivimos en una batalla. Todos los días tenemos que enfrentar una serie de circunstancias desagradables, cosas que son nocivas. Pero si usted está tomado de la mano del Señor y ha sido enseñado, usted va a poder salir adelante. De lo contrario, somos demasiado frágiles. No estamos preparados para ese tipo de cosas. Dentro de esto vemos también que los dirigentes deben ser personas que dirijan con sabiduría, con el propósito de que cuando exijan algo, ellos lo hayan hecho primero. Mire, hay un dicho muy sencillo que dice, el que no sabe obedecer, no sabe mandar. Y eso uno lo tiene que comprender y uno lo tiene que poner por obra. Es importante que si uno es líder, uno predique con el ejemplo. ¿Sabe qué es lindo? Que cuando usted es un buen líder, no estoy diciendo que se quite la vida por eso, sino que obre correctamente. Los mismos subalternos tienen una opinión de usted muy buena. A esa persona es excelente. No les cuesta obedecerle, porque él predica con el ejemplo, enseña a obedecer. Ahora, ¿cómo ser libres de la irresponsabilidad? Porque eso es lo maravilloso de Dios, que nos enseña cómo despojarnos de esas ataduras de cadenas, a esos molinos. Primero debemos excusarnos de ser irresponsables. Segundo, debemos comenzar a desarrollar hábitos de mucha responsabilidad para cambiar nuestro sistema. Tercero, debemos reconocer que la responsabilidad es un deber de todo cristiano. Ser una persona responsable nos distingue, hermanos, aunque ustedes no lo crean. Es algo maravilloso. Y usted, a través del tiempo, va a conocer y va a ver a muchas personas que son irresponsables. Por eso tan importante que es el testimonio. Jesucristo dijo que usted y yo éramos luz, pero también dijo algo más. Dijo que éramos sal. ¿Sabe por qué? Porque servimos para purificar. Y cambiar estas cosas que nos atan es purificarnos. El tercero y último molino, aquí concluyo el mensaje, es el de un carácter enfermo. En primer lugar, podríamos hablar de las inseguridades. Usted tal vez dirá, yo no soy inseguro, pero yo quiero explicarle algo. Todos tenemos inseguridad. Si yo le dijera, venga aquí al frente por favor y venga a decirnos unas palabras de la Biblia, no se levantaría, no lo haría, porque tiene inseguridad. ¿Se recuerda de usted de un gran bailarín del siglo pasado que salió en muchas películas y bailaba con una precisión pero cronométrica? Se llamaba Fred Astaire. Era increíble ese bailarín, pero ¿sabe una cosa? Era inseguro. Nunca quería ver las películas donde él había bailado, porque temía ver alguna equivocación en lo que estaba haciendo. Ese tipo de cosas nos afectan y nos hacen actuar de manera equivocada, porque estas inseguridades producen temores en nosotros, temores a un montón de cosas y no aceptamos retos. Las inseguridades no le permiten a otros compartir sus capacidades y sus habilidades. Mire qué tremendo es la inseguridad y el tener ese carácter enfermo prácticamente. La victoria entonces sobre esta circunstancia es descubrirlas
y eliminarlas con la ayuda de Dios. Porque no se conforme a decir, ah, así soy yo, o ya estoy muy grande para cambiar eso. Siempre es tiempo para que cambiemos. Hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, aunque sea como la canción de Agustín Lara, aunque sea un arráncame la vida. Pero ¿sabe qué? Las tenemos que cambiar. Mire, si yo vivo con una persona que no me ama, que es infiel, con una persona que no quiere realmente estar conmigo, si sigo con ella, ¿qué soy? Yo me puedo justificar de mil maneras, pero ¿qué estoy haciendo? Comportándome equivocadamente. Lo que tengo que hacer es irme. Eso es lo que tengo que hacer. Pero lo que le quiero decir es, somos muy difíciles para tomar una determinación de esa naturaleza. Nos cuesta demasiado. Y así seguimos sufriendo. Venimos arrastrando ese bagaje de dolor que no nos deja. Lo segundo que nos afecta, ese carácter enfermo, es la falta de consideración a los demás. Y para eso le quiero poner un ejemplo bíblico también. La parábola del buen samaritano. Cristo estaba en un lugar y había un escriba, una persona que copiaba la Biblia. O sea, era un erudito en cuanto a la letra muerta de la Biblia. Y este hombre se acercó a Jesús, pero con mala intención, fíjense. Quería ver si Jesús se equivocaba. Y ahí el Señor lo pone en su lugar con amor y le enseña. Y nos enseña a nosotros. Vaya a San Lucas, si es tan amable, en el capítulo 10, los versículos del 25 al 37. Dice la palabra: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Note que este judío no le quiso decir el samaritano, porque Dios dice que se ensuciaban su boca si decían samaritano. Solo ahí se puede uno dar cuenta qué tremenda la situación de este escriba. Pero Jesús le dijo a él que tenía que actuar tal y como lo había hecho esa persona a quien él aborrecía. Nosotros tenemos que entender algo. El énfasis que Cristo está haciendo aquí no es quién es mi prójimo. Eso no es lo que el Señor está enseñando, sino de quién soy yo el prójimo. Fíjense que esto es bien interesante para nosotros, porque nos pasa continuamente. Hay un comentario que escribieron sobre esto donde dice que los ladrones le dijeron a la víctima: lo tuyo es nuestro. El sacerdote y el levita le dijeron al herido: lo nuestro es nuestro. Pero el samaritano le dijo: lo mío es tuyo. ¿Y qué es lo que hace Jesús con nosotros? Darnos
La riqueza que Dios nos da es maravillosa. La paz y la vida eterna que Cristo nos da no tiene parangón en esta tierra. El que no conoce la teología de la consideración no debe esperar que los demás sean considerados con él. El Señor dio una ley especial, ¿se recuerda? Y Él dijo: haz a otros lo que quieras que hagan contigo, ¿verdad? Eso es bien importante. Aquí nosotros tenemos que aprender a darle a las personas nuestra ayuda desinteresadamente, con amor. Miren, la Madre Teresa de Calcuta no esperaba sentada. Una mujer frágil salía de su lugar, buscaba a las personas que estaban en el suelo sufriendo, padeciendo dolor. Como podía las arrastraba a esa mujer tan frágil, tan endeble, y las llevaba a un lugar donde las bañaba, las limpiaba, las vestía. Incluso yo le he contado que una periodista que la vio haciendo eso, limpiando a un hombre todo asqueroso, defecado y orinado, en un patio, ella lo estaba lavando, y la periodista se acercó y le dijo: yo no haría eso ni por $1000, le dijo. Yo tampoco, le dijo la Madre Teresa. Lo estoy haciendo por mi Cristo. ¿Entiende, hermano? Lo que usted haga, como dice la Biblia, no lo haga por otra razón que no sea Jesús. Si usted le da amor a su esposa, piense que es a Jesús a quien se lo está dando. Si usted le da amor a su esposo, piense que es a Jesús. Porque la Biblia dice que el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado ante los ojos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a hacer el bien aunque nos hagan el mal. Porque en la ley natural esperamos una calle de 2 vías: me das, te doy. En la ley del Señor es diferente. La ley del Señor dice: te doy y te doy. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 10, dice la palabra: en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos dado algo a Dios, sino en que Él nos amó primero. Él no espera, Él nos da. Y eso es algo bien lindo. La consideración es bien importante. Mire, cuando mi esposa cayó enferma y se iba a morir, estuvo 1 mes y medio fuera de la casa, jamás por mi mente pasó todo lo que tenía que hacer en la casa: barrer, trapear, sacudir, tirar los botes de basura, sacar de la basura grande la bolsa para que se la lleven los de la basura. Luego viene cocinar, luego viene lavado de trastos, luego viene lavado de ropa. Planchar no le digo porque solo colgábamos la ropa. Mis hijos eran muy chiquitos. A mí me molestaba en el trabajo, decía: vos en tu camisa como que la masticó una vaca, me decía. Pero era porque no tenía yo recursos. Pero ¿sabe qué? Que le di una cosa. Lavando mis blue jeans, porque me encantaban los blue jeans, y yo lavando mis blue jeans, cuando le eché agua me asombré porque los pantalones se volvieron roca, eran una piedra, no los podía lavar. Cuando quise tender una sábana en el lazo y no podía ni retorcerla, comencé a pensar: gracias, Señor, por mi esposa, porque todo esto lo hace ella callada la boca y nunca está reclamando, nunca está protestando y no dice nada. 52 años lo ha hecho ella con amor. ¿Sabe por qué? Porque no lo hace para mí, lo hace para Jesús. Y cuando hacemos las cosas para Dios, no son pesadas, no son cargas. Nos sentimos dichosos de darle a Cristo de alguna forma, porque nuestro prójimo representa a Cristo. Por eso es maravilloso cuando hacemos todas estas cosas. También otra de las circunstancias que nos afectan, y con esto concluyo el mensaje, es la falta de autocontrol. A veces perdemos el control cuando nos enojamos, cuando somos muy temperamentales. Nosotros perdemos el control. Pero ¿qué nos dice Dios en su palabra? Que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Dios no nos dejó carentes de algo, nos lo dio todo. Si usted necesita autocontrol, dígale al Señor: Señor, no tengo autocontrol. Llega un momento en que pierdo y rompo el límite.
Y me pasa a menudo. Ayúdame, por favor, ya no quiero ser así. Necesito romper esas cadenas que me atan a ese molino. Y le voy a explicar algo. A mí me gustó mucho este mensaje por una razón. Sansón se quitó la vida. Él se suicidó. Con tal de obtener ¿qué? Venganza, satisfacción y el odio que sentía. Murió en ese lugar. Mató más gente de la que había matado en toda su vida. Pero el cuerpo de él se quedó ahí con ellos también. Y el que se suicida no va al cielo, hermano. Desgraciadamente. Pero nosotros no necesitamos eso. Porque hace 2000 años vino alguien que cortó esas cadenas, las rompió totalmente. Se llama Jesús de Nazaret. Y Él nos hace verdaderamente libres. En conclusión, le ruego que si ha sido afectado de alguna forma por lo que hemos platicado esta mañana, acérquese con confianza al trono de la gracia, donde quiera que usted se hinque, en su casa, donde quiera, y dígale: Señor, ayúdame, yo necesito cambiar, no puedo seguir siendo la misma persona que he sido, porque he sido injusto, me he considerado bueno no siendo, necesito ser como tú quieres que sea. Y usted se va a asombrar como Dios lo va a bendecir, y Dios lo va a respaldar, y Dios lo va a restaurar. Cierre sus ojos, por favor. Hay una oración, la plegaria de la serenidad, que escribió Reinhold Niebuhr, un teólogo protestante. Y en síntesis dice así: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia entre estas dos cosas. Le sugiero con amor que aprenda de memoria este pensamiento y repítalo todos los días, y verá que poco a poco las cadenas que le atan al molino caerán. Los alcohólicos anónimos lo repiten continuamente y alcanzan sus metas porque rompen esas cadenas con obediencia y con fe. Padre Celestial, esta mañana yo vengo ante el trono de tu gracia como tu ministro, como tu sacerdote, para implorarte por este rebaño de ovejas. Padre, en el nombre de Jesús te pido que rompas todas las cadenas y las ataduras que los atan a ellos, a estos molinos. Ayúdalos, Señor, porque cada uno de nosotros tiene ese problema. No nos gusta reconocerlo, Señor, pero todos adolecemos de esas circunstancias, porque somos seres humanos. Ayúdanos, Señor, a romper esas ataduras para ser verdaderamente libres, para poder dejar de lado esas cosas que nos desvían y nos atan de los propósitos divinos que tú has depositado para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque por nosotros mismos no podemos. Tú lo sabes, Señor. Pero todo lo podemos si tú estás con nosotros. Si tú eres la fuerza. Si tú eres el entendimiento y la revelación para nuestro interior. Si tú nos muestras con paciencia qué debemos hacer, vamos a tener una vida victoriosa y diferente a la que hemos vivido. Porque tenemos hijos y tenemos nietos. Y queremos que ellos sean libres de esta proyección que es equivocada. Y queremos proyectar en ellos tu vida, Jesús, para que ellos sean libres de estas cadenas y ataduras. Te pido, Padre, que en tu infinita misericordia bendigas a este pueblo que es tuyo, que te ama, que te vino a buscar esta mañana, y que le respondas haciéndolos verdaderamente libres. Y yo los bendigo con mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dejando la esperanza de la libertad en sus corazones. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.